Bueno, chicos, chicas, vamos a retomar para terminar los capítulos dedicados a la integral. Les confirmo, ya sin lugar a dudas, que el sábado 29 de octubre, 28, ¿cuál es ese sábado de octubre? 29 de octubre, calculo que las en Taraula ya lo habrán informado, y el 15 de noviembre el sustituto. ¿De acuerdo? El 15 de noviembre, ¿qué es? ¿No eligieron esa fecha? Sí, el 15 de noviembre, pero también eligieron esa fecha, sí, que es en la semana. Esperemos que no haga falta que muchos vayan, que muchos y muchos vayan a esa instancia. Se supone que deberíamos aprobar ese sábado de octubre. ¿Qué más? Ninguna otra novedad. Mañana vamos a comenzar con el otro capítulo dedicado a las ecuaciones diferenciales. Bueno, las recomendaciones de siempre, tratar de llevar la asignatura al día, no dejar todo para el final. Están las consultas, empiecen a aprovecharlas, empiecen a ir para que no se nos escape nada. Nosotros vamos a cerrar el tema de integral, probablemente en tarea aula le den también un cierre con algún problema de tipo integrador, trabajado con más detenimiento que lo podemos trabajar acá. Todas las dudas que le queden de esa última discusión que vamos a tener del tema, traten de evacuarlas en forma rápida en los horarios de consulta. Si bien es cierto que nosotros vamos a hacer, porque el tema que viene ahora, ecuaciones diferenciales, lo usa de una manera bastante intensa, la forma en que lo vamos a usar en ecuaciones diferenciales es una forma más algebraica, no de la interpretación del concepto, que sí es lo que estuvimos discutiendo largo y tendido esta semana, sino como un auxiliar algebraico para hacer algún despeje, como veremos más adelante. En lo que nos quedaba a nosotros, que yo les había comentado, ese famoso asterisco de las aplicaciones de la integral, que en el libro directamente está en las actividades este tema, porque realmente es una aplicación de la integral que no amerita mucho desarrollo teórico, pero como les anticipé la semana pasada, es un concepto o una interpretación de la integral, el de la integral impropia, que se usa mucho, sobre todo en estadística, muchísimo. Los grandes desarrollos de la estadística utilizan el concepto que vamos a discutir ahora, y a partir de ahí empiezan a cimentar todo su edificio de conocimiento y de aplicación. Entonces es un tema importante, sobre el cual o ante el cual nos vamos a enfrentar probablemente el año, usted está en primer año, el año que viene, cuando estadística. No es que aprobar estadística va a depender de que aprendan bien este tema, pero es como un poco como todo. Cuando uno se pone a estudiar o entender los conceptos de las distintas disciplinas científicas, si bien es cierto que no está permanentemente yendo a los primeros principios, es decir, si vamos a discutir una cinética enzimática, no van a necesitar justificar desde el modelo matemático que da cuenta de esa cinética enzimática, hacer todo el desarrollo justificatorio para llegar a un resultado. Siempre es mejor, me parece, tener esa mirada bien fundamentada de qué es cinética enzimática. En verdad es un modelo matemático que se ajusta a ecuaciones diferenciales, y que esas ecuaciones diferenciales se explican de tal o cual manera, y que en definitiva se integran para encontrar el resultado, como veremos a partir de mañana. No es lo mismo conocer las cosas, conocer sus primeros principios o sus fundamentos esenciales, que leerlo como un cuento. No es lo mismo. Y va a definir esas miradas diferentes, tener una mirada bien fundamentada, va a definir su suerte profesional, chicos, chicas. Escuchen esos consejos, por favor, porque después, cuando termina la carrera, si reconocen pseudo fácil, que tampoco es fácil el del cuentito, ¿no? Porque el del cuentito tiene sus tropiezos. No es fácil aprobar materias a partir de cuentitos. A veces sí, a veces se puede, pero no es fácil. Bueno, pero hay gente que termina por el camino del cuantito y después tiene muchas dificultades para sentirse pleno en su profesión, para insertarse bien en el mercado laboral, entre comillas, y ser útil para uno y para con la sociedad, porque en definitiva uno puede zafar desde un ego individual o desde un afán individual, pero después termina siendo poco productivo
o poco útil para el resto de la sociedad, que en el fondo o al final del día es el que está pagando el banco, me está pagando a mí y le está dando una mano a ustedes para que puedan estudiar acá, ¿no? Eso nunca hay que perderlo, nunca hay que perder esa referencia, digo. No sé qué les parece a ustedes en ese sentido, pero no voy a poder salir. ¿Cómo acá? Porque escuché que alguien quería entrar. Vuelvo. ¿Se entiende? O sea, esa reflexión me parece que tiene que estar siempre un poco presente en nuestro día a día, no que sea un mandato, una carga pesada que nos impida movernos, pero sí tiene que estar presente. Bueno, después del contexto viene el texto que nos convoca. Nosotros habíamos partido un poco de acá, seguimos. Si no se ve bien, es la integral definida entre A y B de una función determinada, ¿no? Eso se supone que ya lo sabemos hacer a la perfección. Esa notación, en verdad, lo que está sintetizando es el famoso límite cuando la norma de la partición tiende a cero de las sumas de rimas. Se supone que eso ya lo sabemos y lo conocemos todos y todas a la perfección, y ya no hay nada de esto que no nos quede claro. Todas sus múltiples implicancias, la ramificación de este concepto, qué papel juega acá, simbolito ahí y demás. ¿Está bien? Eso supone, ¿no?, que si una función es integrable en un intervalo determinado, este límite va a existir y va a ser igual a L. ¿Está bien? Creo que acá no hay ninguna duda de lo que significa cada cosa. Para poder dar cuenta de esto, cuando digo dar cuenta de esto, ¿se acuerdan? Tratar de encontrar una forma pragmática y práctica de resolver ese límite, dimos todo un recodo, dimos una vueltita en lo que constituyó el famoso circuito íntegro diferencial, que se sustenta con los dos teoremas fundamentales del cálculo integral. Recuerden que los teoremas, para nosotros no nos interesa que los demuestren, porque como saben, a partir de la pandemia, el cambio en verdad no a partir de la pandemia, nosotros venimos tratando de cambiar la forma de evaluación, y la verdad que sea libro abierto, en verdad la pandemia catalizó ese proceso de cambio de paradigma, en donde realmente no tiene sentido la evaluación de tipo demostrativa, porque esa es información que está disponible en cualquier lugar. Lo importante es que uno puede entender por qué ese teorema juega un papel central, en nuestro caso en la construcción del círculo íntegro diferencial, y en todo caso dar la justificación del caso. Valga la cacofónica redundancia. Bueno, el teorema número 1 y el teorema número 2 garantizaban para determinado tipo de funciones, ¿no?, que ese límite iba a existir. ¿Para qué tipo de funciones? Bueno, las funciones de tipo continuo en un intervalo cerrado, o las seccionalmente continuas en ese intervalo cerrado, pero las seccionalmente continuas en ese intervalo cerrado tenían que cumplir una condición fundamental, que ¿cuál era? A ver si la recordamos. Sí, no, que el límite es infinito, es que se resuelve el límite, pero esas de continuas, para poder ser integrables, ¿qué tenían que cumplir? ¿Cuántas discontinuidades podían tener? Finitas. Discontinuidades finitas, es decir, contables, porque las discontinuidades finitas en todo caso van a definir cómo tengo que hacer la partición de ese intervalo, y además el tipo de discontinuidad, cómo tenía que ser, de salto finito. ¿Está bien? Todo eso, todas las funciones que cumplen con esas condiciones pueden ser procesadas con el circuito íntegro diferencial. Sabemos que va a existir el límite L y no hay ningún tipo de problema, ¿no? ¿Está bien? Acá los pongo otra vez. Esto es lo que dicen los teoremas. Chiquitito quedó, pero porque supone que ya lo sabemos a la perfección a todo esto. Es un problema de formato de presentación. Bien. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa entonces cuando las funciones no cumplen con alguna de estas condiciones que destacamos acá? ¿Serán o no serán integrables? Bueno, desde la lógica de los teoremas fundamentales, no son integrables, ¿no? Porque los teoremas garantizan que este L va a existir, ¿no?, siempre y cuando cumplan con las condiciones que están notadas acá.
Eso no quiere decir, entonces, que las funciones que no cumplen estas condiciones acá no son integrales, porque en el fondo los teoremas que están proponiendo, condiciones de qué tipo para que este límite exista finito. A ver, esa es una buena pregunta, siempre. ¿Qué piden los teoremas? ¿Qué están estableciendo? F integrable en AB. ¿Qué está diciendo eso? ¿Qué es una condición de qué tipo esta? ¿Necesario o suficiente? Si fuese necesaria, entonces no existirían funciones integrables cuando la función no es continua, ¿no? ¿No? Pensémoslo. Si fuese necesaria esa condición, que f sea continua o sexualmente continua, ¿no? Para que sean integrables. Juntemos los dos teoremas en uno. F continua o seccionalmente continua implica que f es integrable. Si fuese necesaria esa condición, una función que no cumple alguna de estas condiciones, no sería, ¿no? ¿Está bien? Con lo cual toda esta discusión que vamos a tener a partir de este momento no tiene sentido, porque se acabó. Si fuese necesaria. ¿Qué establece en todo caso este teorema? ¿Condiciones de qué tipo? Da la impresión de que alcanza que la función sea continua para que sea integrable, ¿no? Según la lógica de este teorema. Pero no es necesario que la función sea continua para que sea integrable, porque si no, no habría situaciones del tipo como discutir ahora. Digo, ¿se entiende lo que estamos discutiendo? ¿Está bien lo que estamos planteando? ¿Cómo se estructuran los teoremas? ¿Qué pide este implica? Este implica que es, da una condición de suficiencia para que ocurra algo. Si uno garantiza esto es suficiente, ¿está bien lo que digo? Para que ocurra esto. Si esto ocurre, es necesario que pase esto. En todo caso, esto es condición necesaria de esto, ¿no? Se desprende como condición necesaria de la tesis, se desprende como una condición necesaria de la suficiencia de la hipótesis. ¿A qué viene esta discusión? Porque si, en serio, si nosotros pidiésemos que esto es necesario que pase siempre, cuando me encuentre con funciones que no cumplan con alguna de esta condición, yo ya tendría que descartar la posibilidad de que sea integrable. Y eso nos lleva a lo siguiente, a esta función, ¿no? Que es la que retomamos la discusión que quedó planteada. Si nosotros tenemos la función 1 sobre x, ¿no? Sabemos que esta función admite este conjunto de primitivas, que habíamos discutido otra vez, y nos parecía lógico que cuando la función era integrable, por ejemplo, entre 1 y 3 no había problema, ¿está bien? Lo habíamos hecho. Cuando integrábamos entre -1 y -e tampoco había problema, ya hemos discutido por qué el valor absoluto, ¿de acuerdo? Pero cuando integrábamos, por ejemplo, entre -1 y e, es decir, entre acá y más o menos acá, si la condición que habíamos dicho, que tiene que ser continua la función para que sea integrable, entonces no sería integrable esta función, ¿no? Y todo lo que vamos a discutir ahora no tiene sentido. Es decir, si mantuviésemos lo que habíamos dicho, este signo de pregunta no sería un signo de pregunta, diríamos no existe, no es integrable, no hay un límite finito que dé cuenta de esta situación. Los teoremas vinculados a la condición de integrabilidad, ¿está bien? Para funciones continuas y sexualmente continuas me mandan al circuito íntegro diferencial y con los teoremas lo puedo resolver. Si no satisfacen la condición de continuidad, van por otro circuito. Sería un poco la idea, ¿no? Van por otro circuito, que obviamente utiliza los teoremas fundamentales del cálculo integral, pero van por otro circuito. Porque el circuito anterior se sustenta con que la función sea continua o sexualmente continua. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es ese otro circuito? ¿Qué arreglo tenemos que hacer para que ese otro circuito sea recorrible tal cual lo veníamos analizando? ¿Está bien? Eso es lo que vamos a discutir ahora. Estamos en condiciones y en situación. Ese es el concepto de integral impropia. Vamos a discutir ahora qué pequeña modificación o ajuste hay que hacer sobre el desarrollo teórico que venimos llevando adelante
para poder dar cuenta de esta pregunta que nos hacemos acá. Es decir, cuando f no es continua en un intervalo cerrado, pueden pasar un par de cosas diferentes que hay que tener en cuenta, clasificar bien para poder llevar adelante los ajustes que queremos hacer. O el intervalo de integración no es acotado, es decir, tiene esta forma, ¿está bien? Va de a más infinito, de menos infinito a b o de infinito a infinito. O el integrando tiene alguna discontinuidad de este tipo en algún punto del intervalo. ¿Tá? Es decir, tiene alguna discontinuidad de tipo de salto infinito. Son dos posibilidades distintas y van a suponer que los ajustes que hagamos sean diferentes. Y hay que tenerlo bien en claro porque va a darnos una tipología del tipo de la especie de integral impropia que tenemos. Y hay que tener bien en claro cuál tengo para saber cuál es la receta que tengo que aplicar para solucionar el inconveniente. Ejemplos típicos son estas, ¿no? Que van a empezar a aparecer este tipo de pedidos o de actividades para resolver. Fíjense que si uno ve la morfología de lo que nos pidan, no puedo indicar a priori qué tipo de integral impropia tengo, por más que en este caso parece que fuese de este lado, ¿no? En donde no está acotado el intervalo de integración, pero además puedo tener una cosa combinada, porque en este intervalo, entre menos infinito y más infinito, puedo tener un salto de discontinuidad de tipo infinita de la función, con lo cual se mezclaría todo, como vamos a discutir ahora. Como les insisto, tenemos que tener bien en claro el problema que tengo porque cada problema supone una estrategia diferente de solución. Bien. Vamos a partir de este primer ejemplo. Vamos a tomar a la función 1 sobre x cuadrado, no la 1 sobre x, vamos a ver después por qué. La 1 sobre x cuadrado, y vamos a hacer lo siguiente para empezar a entender qué supone el razonamiento de la integral impropia. Tomamos la 1 sobre x cuadrado y vamos a tomar que la función f, que la función esta, la vamos a tratar de evaluar entre 1 y más infinito, ¿de acuerdo? Entre 1 y más infinito. Para ver qué supone evaluarla entre 1 y más infinito, vamos a tomar un punto móvil b que vamos a permitir modularlo a nuestro piacere. ¿Está bien? Entonces, si nosotros queremos calcular la integral de esta función entre 1 y b, no hay problema, ¿no? Ya lo sabemos hacer. Porque b es un número finito, entonces es un intervalo acotado y cerrado. Cuando calculo la integral de esta función entre 1 y b, ¿de dónde sale este resultado? Y bueno, tengo que encontrar la primitiva de 1 sobre x cuadrado. Que ¿cómo va a ser la primitiva de 1 sobre x cuadrado? ¿Cómo la integro? Busco en la tabla de primitiva. Es x a la menos 2, ¿no? ¿Bien? Entonces va a quedar x a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1. ¿Está bien? Lo pongo acá por las dudas, para refrescar la memoria. ¿Cómo sería este cálculo? A ver, acá decía verificar. En el libro, lo verificamos acá entre todos y todas. A ver si estamos en la misma sintonía. ¿Qué sería? Acá. Lo puedo hacer acá, miren, así no tacho la pantalla. 1 sobre x cuadrado, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a x a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1, ¿no? Más c. ¿Está bien? Entonces esto va a ser igual a x a la menos 1 sobre menos 1. ¿Digo bien? Definitiva, más c. Esto va a ser igual a menos 1 sobre x más c. Sobre esto puedo hacer barro, porque en verdad podría directamente hacer barro acá, que va a ser la primitiva, esta primitiva, me quedo con esta sola, evaluada en b, ¿no? Menos esa primitiva evaluada en 1, que es lo que me pedía la actividad. Cuando calculo esa primitiva evaluada en b, me va a quedar menos 1 sobre b menos 1 sobre 1, ¿no? Digo bien. Entonces es 1 menos 1 sobre b. Y lo hicimos bien. ¿Está bien?
Fíjense que está bien, como este B es más grande que 1, siempre a 1 le voy a estar sacando un poquito menos, le voy a sacar menos que 1. Y esto hace que obviamente este resultado sea positivo, que es intuitivo de lo que estamos viendo acá. ¿De acuerdo? Bueno, verificado el asunto, queda claro que es un área finita, se ve, ¿no? Va a depender de cuánto valga B. Lo que da la impresión de que si hacemos ahora que B tiende a infinito, ¿qué va a pasar? Intuitivamente que nos da la impresión de que ese área no debería ser inabarcable en un punto, tender a algo como infinito. Gráficamente uno puede suponer eso, pero si hacemos el razonamiento sobre lo que está pasando con este término, no sé si es tan así. Porque si B va a infinito, supónganse que dejamos que B vaya a infinito, ¿no? ¿Qué me va a quedar acá? 1 sobre algo que tiende a infinito. Y en ese comportamiento límite, ese 1 sobre algo que tiende a infinito, ¿a qué se va a parecer ese número? A 0. Entonces a 1 le estaría sacando algo que se parece a 0. Entonces ahora no me queda tan en claro que el área que quedaría debajo de esta curva sea inabarcable o inacotable o infinita, ¿no? Da la impresión de que el área que queda bajo la curva, si esto tiende a infinito, se va a ir pareciendo a 1, ¿no? Y ese es uno de los grandes hallazgos que propone la integral impropia. Porque da una respuesta algebraica, si se quiere, a una situación que termina siendo intuitiva en el fondo. Y nos permite resolver situaciones de este tipo que en la modelización sobre los fenómenos que a nosotros nos interesan aparece bastante. Lo vamos a discutir si llegamos al final. Esta pregunta o esta especulación, esta conjetura, ¿qué pasará si yo dejo que una reacción evolucione todo el tiempo que quiera? Ese qué pasará si yo dejo que una reacción evolucione todo el tiempo que quiera, no tengo una manera de evaluarlo fijando la variable independiente, porque quiero ver qué pasa si evoluciona todo lo que quiera, y en el qué pasa si evoluciona todo lo que quiera, tengo que imaginar qué pasa si lo dejo de evolucionar hasta el infinito. Entonces necesitamos ahí alguna herramienta que dé cuenta de esa situación. Bueno, la integral impropia es la herramienta que da cuenta de esa situación. ¿Cómo sistematizamos o formalizamos este resultado? De la misma manera que discutimos recién. ¿Qué quiero decir? La pregunta es esa. ¿Cómo definimos si el área de esta curva es finita o no es finita? Jugando con ese límite. ¿Cómo incorporamos el límite en la herramienta de cálculo? De esa manera que está ahí abajo. Pero que voy a sacar lo que tengo anotado acá. De la manera que lo discutimos recién. Lo que pasa es que para incorporarlo naturalmente de la manera que lo discutimos recién, tenemos que tener bien claro el concepto de límite. Me parece que eso está claro. El concepto de límite espero, porque lo vamos a usar mucho en esta situación. Entonces lo que vamos a hacer es calcular integrales impropias de esta manera. Esta va a ser la notación habitual. Si yo quiero calcular la integral impropia de esta función, por ejemplo, entre 1 e infinito, que es el problema que nosotros le vamos a dar, eso no se puede calcular como tal. Proponemos el cálculo de una integral definida entre 1 y un extremo b, ¿está bien? Calculamos esa integral definida, en este caso entre 1 y b, y después, resuelta, encontrada la integral definida entre 1 y b, flexibilizamos el b. Lo hacemos en este caso que eso vaya infinito. Esos serían los pasos que suponen la resolución de la integral impropia. Calculamos la integral como si fuera una integral definida, propia, ¿está bien? Y una vez que encontramos la primitiva y hacemos el Barrow entre el extremo inferior y el extremo superior, en este caso el extremo superior es el móvil, luego calculamos el límite de ese extremo superior móvil en este caso. Se darán cuenta, si empiezan a imaginar cómo sigue este asunto, que pueden pasar varias situaciones. Porque puede ser que el extremo inferior sea el móvil, ¿no? O puede ocurrir que los dos extremos sean móviles, si integro entre menos infinito y más infinito, y además puede ocurrir que en el medio tenga un accidente, que es lo que vamos a terminar de ver más adelante. ¿Se entiende por dónde la historia? ¿Se entiende el procedimiento? Tomamos la integral,
la pensamos como una integral definida, la resolvemos, aplicamos barro y una vez que hicimos eso, flexibilizamos el extremo que haya que flexibilizar. En este caso, como el resultado es 1. Y es impactante en un punto, ¿no? Que el área debajo de esto sea 1. Es impactante ¿por qué? Porque si hacemos lo mismo con 1 sobre x, y lo hacemos ahora, ¿qué les parece? La 1 sobre x es muy parecida, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular, supóngase que tenemos la función ahora es 1 sobre x. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer lo mismo. ¿Qué es decir hacer lo mismo? Vamos a calcular el límite cuando b tiende a infinito de esto, del integral entre 1 y b de 1 sobre x diferencial x. Con la conjetura que me debería dar algo parecido a lo que discutimos recién, porque la 1 sobre x cuadrado es parecida a la función que discutimos recién. Tiene un comportamiento, en principio parece que similar. Bueno, resolvemos esta integral impropia y ¿qué nos pasa acá? Nos va a quedar el logaritmo del valor absoluto de x, ¿no? ¿Está bien? ¿Entre quién? Entre 1 y b. Y esto es igual a esto, ¿no? Y acá viene el asunto interesante. ¿Por qué? Porque entonces nos va a quedar acá el logaritmo del valor absoluto de b es positivo, ¿no? Menos el logaritmo de 1. El logaritmo natural de 1, ¿qué va? Es 0, ¿no? Esto es 0. Entonces nos va a quedar el límite cuando b tiende a infinito del logaritmo natural de b. ¿Y eso a dónde va? ¿A dónde va el logaritmo natural de b cuando b va a infinito? Por favor, chicos, chicas, ¿el logaritmo natural de b cómo es? El logaritmo natural de así, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ¿a dónde va el logaritmo natural de b cuando b va a infinito? Aprobaron todos, la mayoría aprobó matemática 2. Hay uno, por Dios, ¿no? Por fe, ¿no? Voy a tener que objetar algunas notas, algunas condiciones, porque esto es elemental. ¿A dónde va el logaritmo natural de b cuando b va a infinito? ¿A dónde va b? En el eje este que estamos evaluando acá, acá tengo el logaritmo natural de b y acá tengo b, ¿no? Esa es la función que estoy evaluando acá. En este caso, ese límite. Nos termina quedando un límite en la variable b, que la variable b, el extremo, en este caso, o sea, una variable independiente de la función, de esta función. Entonces, ¿dónde va el logaritmo natural de b cuando b va a infinito? ¿A dónde? ¿Dónde va? A más infinito. Crece todo lo que quiera b, ¿no? Logaritmo natural, perdón. B también. Pero el logaritmo natural crece todo lo que quiera. Con lo cual, este resultado va más infinito. ¿Se dan cuenta? O sea que no converge este resultado a un número L. Por lo tanto, debemos sospechar o decir que el área debajo de la curva de la función 1 sobre x entre 1 e infinito es infinita. Y el área debajo de la curva de la función 1 sobre x cuadrado entre 1 e infinito vale 1. Y este resultado es impactante. Está bien que estamos en el mundo de las ideas, diría Platón, pero no deja de ser impactante. Porque cuando uno baja a la realidad y algún modelo o alguna situación práctica tiene que modelarse con 1 sobre t al cuadrado o con 1 sobre t, el resultado es sorprendentemente diferente. No es lo mismo un modelo que otro, claramente. Uno va a servir para explicar determinadas cosas y otro no va a servir. Es carece de sentido práctico, no tiene sentido, un área infinita. Porque esa área infinita supondría, imagínense que el cambio total de la función entre 1, la función que modelé lo que a usted se le ocurra, entre 1 infinito es infinito. Lo cual no tiene sentido. Y en el otro caso, el cambio total sería 1. ¿Se dan cuenta? Esos son los resultados que uno tiene que retener, porque es lo que va a definir la utilidad práctica de esta herramienta.
Bueno, no es lo único que puede pasar. ¿Por qué? Porque si vamos al ejemplo número 2, que es este, que es este, vamos a ver qué pasa. Antes de este ejemplito, retengamos un nombre porque va a definir la clasificación que tengamos que darle a la situación cuando da un número finito, la integral impropia o infinito. Si el límite existe, es decir, es un número, vamos a decir que la integral impropia converge. Vamos a empezar a hablar con esta terminología. ¿Está bien? Entonces, la integral de 1 sobre x cuadrado entre 1 e infinito converge a 1. ¿Está? Si el límite no existe, o el límite es infinito, no, si el límite no existe, que puede ocurrir, vamos a decir que la integral impropia diverge. Pero si el límite es infinito, vamos a decir que diverge a infinito. Una sutileza. Nadie los va a castigar si confunden diverge infinito con diverge. Es lo mismo en un punto. La idea de divergencia queda suficientemente claro. Tiene el peso suficiente como para que nosotros entendamos que ustedes sabían lo que decían. ¿De acuerdo? Pero tienen que diferenciar entre la divergencia y la convergencia. Eso seguro. ¿Está? Esa es la terminología que vamos a usar en este terreno. Si la integral impropia, el límite existe finito, va a converger, y si no existe finito, va a diverger. Con esa terminología clara o en claro vamos a esta integral impropia. Y después vamos a darle el nombre, la tipología. Fíjense que esto es diferente, porque tenemos la función 1 sobre raíz de x, ¿no? Pero vamos a integrar, o vamos a evaluar si existe la integral, en un intervalo que no es cerrado. ¿Lo ven? Y no es cerrado porque la función esta tiene una discontinuidad de tipo infinita en 0. ¿Está bien? Se dan cuenta que hubo un problema bastante diferente que el anterior. Porque vamos a integrar un intervalo que no es cerrado, pero no es infinito. Y no es cerrado, insisto, repito, porque en 0 esta función no puede definirse. Para proponer una estrategia de resolución de lo que ocurre aquí, vamos a proceder en forma análoga al ejemplo anterior. Es decir, vamos a proponer que este K sea móvil, que el extremo inferior de integración sea móvil, es decir, donde tengo el problemita, porque en el extremo superior no tengo el problemita, en el extremo inferior, y vamos a llevarlo al límite. ¿Está bien? Obviamente, si queremos integrar esta función entre K y 4, es perfectamente integrable, se observa acá, ¿no? Este área existe finita y se puede calcular. Lo hacemos otra vez por las dudas, que es lo que propone acá. Si quiero calcular el área de RK, de la región RK denominada ahí, ¿qué hago? Encuentro la primitiva de esta función y le evalúo en 4 y en K, siendo K un número finito. ¿Está bien? Ahí no hay problema. Acá puede ser cualquier cosa, pero un número finito. Entonces vamos a hacer otra vez eso. Vengo para acá, la integral de esta función entre K y 4, ¿cómo la resuelvo? ¿Cómo la encuentro? ¿Qué les parece? ¿Es parecido al anterior? ¿Cuál es la primitiva inmediata de esta función? ¿Cuál es la regla de cálculo? Es la potencia, ¿no? Porque esto es x a la menos un medio. ¿Está bien? Entonces esto sería igual a algo así como x a la menos un medio más 1 sobre menos un medio más 1, ¿no? ¿Está bien? ¿Digo bien? Digo bien. Y esto más c. Entonces esto acá va a ser igual a x a la un medio sobre, sobre un medio. ¿Está bien? Más c. Entonces esto va a ser igual a algo así como 2 por raíz de x más c. ¿Está? Entonces, para resolver lo que me pide acá, este no es un igual. Fíjense el error típico que cometo, yo lo sigo haciendo desprolijo, pero ustedes me tendrán que haber corregido. Este es el error que le vamos a penar con nota casi insuficiente en ese punto si lo hacen. Bueno, acá zafé porque no puse un igual acá, pero esto no es igual a esto. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué no es igual a esto? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama? Una integral definida. Por lo tanto, eso es un número. ¿Y qué tengo acá? Un conjunto de funciones. Conjunto.
No es un igual. Lo que tendría que haber puesto acá, en todo caso, es acá, lo pueden hacer ustedes, algo así como cálculo auxiliar. ¿Está bien? Cálculo auxiliar. Encuentro el conjunto de primitivas, me quedo con una, aplico barro y calculo la integral definida que me piden. ¿Qué es lo que puedo poner acá? Ahora sí puedo poner, esto es igual a la primitiva evaluada en 4, ¿no? Uy, menos la primitiva evaluada en K. ¿Está bien? Entonces esto va a ser igual a algo así como la primitiva evaluada en 4 me queda 4 menos 2 por raíz de 4 menos, ¿no? ¿Qué me queda acá? 4, ¿está bien? Me falta, ¿está bien lo que digo? 4 menos raíz de 4, 4 y me queda un menos... Ah, era más, perdón, no dije nada, me estoy mareando. Esto es evaluado en 4, esto me queda... Cualquier cosa es acá. Esto evaluado en 4 me queda 2 por raíz de 4, ¿está bien? Esa primitiva evaluada en 4. Me quedé con esta primitiva de acá. Y esta evaluada en K me va a quedar menos 2 por raíz de X, ¿está bien? Igual tengo la solución ahí arriba, pero quiero que coincida la solución que encontré con lo que estoy haciendo, si no es terrorífica la situación. Me da mucha escalofrío mental. Y bueno, me da bien, me da 2 por raíz de 4 es 4, ¿no? Menos 2 raíz de X. 2 raíz de K, perdón, ese es el escalofrío. Está en el mismo problema, si me llega un número esto. Una integral definida tiene un número. K es un número, entonces me queda 4 menos 2 raíz de K, que es lo K, lo que sea. ¿De acuerdo? ¿Y ahora qué hacemos en nuestra especulación o conjetura mental? Bueno, flexibilicemos K. Dejemos que K se acerque a 0 por este lado todo lo que quiera. No se va a poder acercar a 0 de los dos porque no tiene sentido. Tengo que estudiar este límite lateral, ¿no? ¿Está bien? Bueno, entonces lo que voy a pedir es justamente eso. ¿Qué pasa si K se acerca a 0 por este lado? De lo que encontré acá. 4 menos 2 raíz de K. ¿Qué pasa? Y bueno, no hay problema, porque si yo me acerco a 0 por acá, esto va a ser 0, todo esto. Y el resultado va a ser 4. Impactante, ¿no? Relativamente impactante, pero impactante. Se resuelve con una receta similar a la anterior, pero hay que plantear bien el límite. Plantear un límite que tenga sentido de lo que estoy haciendo, de lo que estoy especulando, conjeturando. Lo que estoy evaluando es decir, voy a dejar que K, que es el móvil, que en este caso es el extremo inferior de integración, que va a ser el móvil, voy a dejar que se acerque a 0 todo lo que quiera. Y la forma de hacerlo es de esa manera. Y ahí tenemos una integral impropia que es distinta de la anterior. Fíjense que en el subtitulito que dice integral impropia segunda especie. ¿Está bien? La integral impropia que habíamos visto en el primer ejemplo es la integral impropia de primera especie. Voy a prolijar acá y después vuelvo a la terminología para que quede bien clara. Vamos a ver cómo es esta historia. Prolijemos y volvemos atrás. Que es lo que decíamos acá. ¿Está bien? Es lo que hicimos nosotros y ese es el resultado. ¿De acuerdo? Fíjense que vamos a decir que el área de esa región hipotética es 4. Está bien informado así, no hay problema. Tienen que hacerlo así, de hecho. La integral impropia resuelve esa incertidumbre. En este mecanismo podemos dar una respuesta cierta, consistente a esa pregunta. Vuelvo atrás, decía, porque quiero que quede clara la tipología. Fíjense, las integrales que discutimos antes, del tipo 1 sobre x cuadrado, en donde la función dejamos que evolucione hacia más infinito o menos infinito, son las integrales de primera especie, impropias de primera especie. ¿Está bien? Dentro de ahí hay variantes, hay distintos casos. La que discutimos acá es el caso 1. Caso 1. ¿Por qué es caso 1? Porque el extremo inferior de integración está fijo, es un número, y dejamos que la función evolucione al infinito. ¿Está bien? Es una integral impropia de primera especie, caso 1. Es difícil que le pidamos
una terminología tan específica, pero es importante saber. Porque claro, porque depende del tipo de integral impropia que tengamos, es la recetita a aplicar. La que tiene el extremo inferior de integración en menos infinito, ¿está bien? Sería una función de este tipo, parecida a la otra, pero diferente. Qué sé yo, podría ser algo así, ¿no? ¿Está bien? Es como la 1 sobre x, pero yéndose a menos infinito. Esta, integrada, este sería el b, ¿está bien? Fíjense que el extremo inferior de integración lo tengo en menos infinito. ¿Estamos de acuerdo? Esa va a ser una integral impropia sobre una función en esas condiciones, va a ser una integral impropia de primera especie, pero de caso 2. ¿De acuerdo? Y la caso 3, que es la más molesta, es la que ustedes van a ver en estadística, que es esta. Por ejemplo. ¿Está bien? Que van de menos infinito hasta más infinito. Ojo, que para resolver el trabajo es doble, porque tiene que partir el intervalo de integración en algún lugar convenientemente definido, convenientemente práctico para nosotros. Por ejemplo, acá lo puedo partir en 0. Entonces voy a integrar de menos infinito a 0 y después de 0 a más infinito. Por lo tanto, una integral impropia de primera especie, caso 3, es una integral impropia de primera especie, caso 1, más una integral impropia de primera especie, caso 2. ¿Está bien? Todas se resuelven de la misma manera. ¿Qué quiero decir de la misma manera? Se trabaja con límites infinitos, dejando que B o A o los dos vayan a más infinito y menos infinito. ¿Está? Parece medio técnica y medio árida esta discusión, pero hay que tenerla presente porque supone o implica el tipo de recetita que tengo que aplicar. Hay que dar esta discusión alguna vez, en algún momento, para ordenarnos. ¿Está bien? Para la integral de primera especie, caso 3, exista, ojo, las dos tienen que existir, las dos tienen que converger, esta y esta. Si alguna diverge, ya toda esa integral diverge. No importa que un pedacito converja. Bien, primera especie. En las de segunda especie, tiene que ver con el ejemplo que discutíamos ahora. ¿Qué diferencia va a tener? Generalmente las de segunda especie van a estar integrando sobre intervalos en donde los extremos son números, ¿está bien? Pero uno de los dos extremos abierto, como vimos ahora. Hay una discontinuidad de tipo infinita. Las funciones que tienen discontinuidad de tipo infinita y quiero integrar en ese punto discontinuidad de tipo infinita son las de segunda especie. En ese caso, también se van a clasificar en caso 1, 2 y 3. Caso 1 es la que veíamos recién. Tengo la discontinuidad de tipo infinito en el extremo inferior de integración. Parece técnica y pesada esta descripción, pero bueno, hay que darla. ¿Está bien? El caso 2 es al revés. Tengo la discontinuidad de tipo infinito en el extremo superior de integración. ¿Cómo sería una función de ese tipo? Y bueno, sería algo así, qué sé yo. A ver, podemos poner así. La tangente, ¿no? Miren. Si yo quiero integrar entre 0 y esto que es pi sobre 2, ¿está bien? Quiero integrar la tangente entre 0 y pi sobre 2, entonces ¿qué me va a quedar acá? Quiero integrar entre 0 y pi sobre 2 a la tangente de x diferencial x. ¿Qué tendría que hacer? Y estoy ante una situación de integral impropia de segunda especie de caso 2, porque lo que tengo que flexibilizar o abrir es el extremo superior de integración, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces la función está definida, esta función está definida entre 0 y pi sobre 2 abierto. ¿Se dan cuenta? Entonces esa sería, si quiero resolver eso, una integral impropia de segunda especie, caso 2. Y una integral impropia de segunda especie, caso 3, es otra vez, ahí está mal, claro, se va a presentar de esta manera. De esta manera se va a presentar, ojo. Va a ser un intervalo cerrado y voy a tener el punto conflictivo en el medio. Por ejemplo, la 1 sobre x cuadrado, esta, ¿no? 1 sobre x cuadrado, y la quiero integrar entre menos 1 y 1. ¿Se dan cuenta por qué este es un integral de segunda especie? Caso 3, porque acá tengo un problema. Esa función no está definida en 0. ¿Está bien?
Sería el ejemplo de integral impropia de segunda especie caso 3. Obviamente puede estar todo mezclado. Puede haber caso 1, 2, 3 de la de segunda especie junto con caso 1, 2 y 3 de la primera especie y todo cruzado. Por eso le digo, no vamos a pedirla que la clasifiquen con este detalle, pero ustedes tienen que tenerlo claro para saber aplicar la recetita de cada caso. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a empezar a hacer unos problemitas para afianzar el conocimiento. ¿Pero queda claro el asunto? Eso en un punto intuitivo, es un punto intuitivo el razonamiento. Lo que por ahí no es tan intuitivo es el resultado que refleja. Porque algo que parece infinito, que termina siendo finito en un caso, y en otro caso parece infinito y termina siendo infinito, es interesante, es desafiante para la inteligencia y está bueno. Lo importante es tener la herramienta para poder justificar ese resultado y entender lo que está pasando. Avancemos entonces en este asunto. Bueno, acá vamos a resolver algunos problemitas de la guía para que tengan un poco idea de, porque no lo van a hacer en tarea de aula esto, lo vamos a hacer acá, para que quede de referencia a ustedes cuando lo quieran repasar. Y son cosas que obviamente evaluamos en el parcial. Fíjense que acá nos dice, indicar verdadero o falso, justificar. Tenemos la integral. Esto es un problema del libro, creo que no es de la guía, sino que está en el libro ¿no? O en la guía, no sé. Ahora me entró la duda. ¿Tiene el libro acá? ¿Hay un problema 51? Debe haber, a ver. Sí, pero ahí lo tenés, porque está integral impropia ahí. ¿Qué numeración dice? 1, ¿y no es ese? Entonces debe ser de la guía taller también, pero se repiten varios, es ese. Igual hay muchos repetidos. En la guía taller hay muchas cosas repetidas del libro y viceversa. Pero bueno, es un problemita típico ¿no? ¿Está bien? Entonces tenemos la integral, tenemos un integral entre 3 e infinito de 1 sobre x cuadrado. Ya eso supone que es una integral impropia. Ya que estamos discutiendo en detalle el tema, vamos a clasificar esa integral impropia. ¿De qué tipo sería? Y si acá tengo una integral o superintegración infinito, es de primera especie, ¿no? ¿Estamos de acuerdo que es de primera especie? Acuérdense que las de segunda especie tienen intervalo de integración entre números. Y acá tengo un infinito, ya tiene que ser de primera especie. ¿De qué tipo va a ser? Y va a ser de primera especie caso 1, ¿no? Es parecida a la primera. La diferencia es que en vez de integrar entre 1 e infinito, estoy integrando entre 3 e infinito. ¿Está? Bueno, ¿cómo voy a indicar si esto es verdadero o falso? ¿Qué les parece? No tengo más que hacer la cuenta en un punto, ¿no? ¿De acuerdo? Tengo que ir a la receta de cómo resolver una integral impropia, resolverlo y eventualmente definir si es verdadero o falso, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Y como lo hicimos recién, lo hago otra vez, por las dudas, para que quede claro, pero ¿cómo se resuelve? Bueno, lo que quiero, si quiero encontrar la integral entre 3 e infinito de 1 sobre x cuadrado diferencial x, esto sí lo pueden hacer, puede quedar elegante eventualmente, esto es igual al límite cuando b tiende a infinito de la integral entre 3 y b de 1 sobre x cuadrado diferencial x. ¿Está bien? Esa igualdad sí vale. Bueno, y entonces esto va a ser el límite cuando b tiende a infinito de... ¿cómo quedaba esto? X a la menos 1. Menos 1, esto también menos 1 sobre X entre 3 y B. Esto también vale, ¿se dan cuenta? Esta igualdad todavía vale porque ese barro me da un número. Hasta ahí vamos bien. Soy prolijo. Y después, ¿qué me va a quedar? Esto, sigo. Va a ser el límite cuando B tiende a infinito, ¿de quién? Y ¿de qué? De... Profe, perdón, Sí, no se escucha, no sé si soy yo o ¿no se escucha está nada, chicos, muteado. chicas? Yo sí lo escucho, ¿eh? Sí, se escucha. Acá me dicen que se escucha. Digan, pues escriban en el chat, por favor, chicos, chicas, para que le quede a la compañera. Gracias. Entonces me queda menos 1 sobre D, ¿no? Menos 1 tercio. Tengo cuidado con todo lo que tener cuidado. Para no meter la pata. ¿Está claro lo que estoy haciendo?
Y en definitiva, ¿está claro por qué la igualdad esa vale, que también es un detalle menor? Tuve el cuidado de hacerlo bien esta vez. No ir a la integral, a la primitiva, sino que trabajé con Barro y Barro me devuelve un número, con lo cual no hay problema. ¿Está? Entonces acá me va a caer el límite cuando B tiende a infinito de algo así como menos 1 sobre B más un tercio. Y acá viene el... Sí. Porque me queda, cuando encuentro la primitiva, es x a la menos 2 más 1 dividido menos 2 más 1. Entonces queda x a la menos 1 dividido menos 1. Claro, sí. Pero a mí me gusta más así. Porque el x a la menos 1 nunca lo entiendo. Va, me marea. Todo lo que vaya abajo tiene que ir abajo, todo lo que vaya arriba tiene que ir arriba, si no después me hago lío. Me mareo con los números. Tengo una muy mala experiencia con el álgebra en el Politécnico. Entonces trato de ser cuidadoso. ¿Cómo se llamaba la profesora? Buschiazo. No creo que exista más. No sé si fue el Politécnico. O con Cataño. Cataño debe existir, pero Cataño la... O Hinrichsen. Todas esas. Me hicieron sufrir. Entonces quedé traumado. Con el álgebra entonces tengo que tener mucho cuidado. Entonces queda así. Ahora viene el razonamiento que hay que hacer. Tengo que definir qué pasa con esto, ¿no? Con menos 1 sobre B. Bueno, lo mismo. Si B va a infinito, me va a quedar un número dividido algo que va a infinito. ¿Cuánto va? ¿A dónde va a ir eso? ¿Dónde va a ir este cociente? A 0. Exactamente. Uy. Entonces, si esto va a 0, esto es un tercio. O se acerca a todo lo que quiere un tercio, que a los efectos prácticos es un tercio. No vamos a pedir que digan entonces explicación. Ya se supone que entienden el límite, prueba matemática 1, entonces todos sabemos lo que estamos hablando. Todos y todas. Un tercio. Y esa sería en este caso la justificación de por qué eso es verdadero. ¿Está? Bueno, voy a limpiar acá la pantalla y voy a ver qué pasó en la resolución. ¿Qué decía en la resolución? Debe decir algo similar, ¿no? Si no, estaríamos en graves problemas. Y ahí da, ahí quedó más cortito. Ahí lo dejé de la forma que no me gusta, pero bueno, porque me quedaba más cómodo en el editor de ecuaciones que pasarlo abajo. Pero cuando lo hago a mano, lo hago de la otra manera. ¿Está bien? ¿Se entiende? Es lo mismo que hice recién. Están las igualdades bien, está bien el Barrow. Está todo en orden. Y da un tercio. Bien, vamos a otro, ya que lo tenemos. Dice... Es interesante este otro porque es el mismo, pero visto en espejo, ¿no? Fíjense que este integral nos pide la integral entre menos infinito y menos 3 de 1 sobre x cuadrado. La misma función integrándola en un intervalo simétrico con respecto al eje y, ¿no? El intervalo de integración es simétrico con respecto al eje y. La integral esta es de primera especie, pero no es de tipo caso 1, ¿no? ¿Qué sería? A ver. ¿Cómo la llamamos? De caso 2, porque ahora el extremo inferior de integración es el que tenemos que flexibilizar. Entonces nos preguntan, es obvio que eso es un tercio, ¿no? ¿Es obvio que eso es un tercio? Sí, en este caso sí, porque es simétrica la función, el intervalo de integración es simétrico, pero la función también es simétrica con respecto al eje y, no es simétrica con respecto al origen, no es 1 sobre x, ¿no? Como la función es simétrica con respecto al eje y el intervalo de integración es simétrico con respecto al eje y, ese resultado está perfecto. Habría que hacer mucho más que eso para justificarlo, ¿no? Pero si quieren lo pueden resolver. ¿Tá? Por eso decía la práctica, sí. Claro, antes de haber resuelto el primero. Si no, sí, ahí no puede decir nada. Porque puede predecir este resultado, el ítem B está atado al ítem A. Es verdad, dice el compañero. Si no resolvieron el ítem A, no pueden decir que eso vale un tercio por gracia divina. Tienen que tener alguna prueba contundente para que valga un tercio. La prueba contundente es lo que hicieron en el ítem A y el conocimiento que ustedes tienen de simetría. Saben que esa función es simétrica con respecto al eje y, con lo cual no cambia el signo, porque si cambiara el signo no podría ser nunca positiva esa integral, ¿no?
Si es simétrico con respecto al origen, están fritos, tiene que ser negativa esa integral. Es simétrico con respecto al eje y el intervalo de integración es simétrico con respecto al eje y también. Con lo cual, por propiedades de integral y por propiedades de función, eso es cierto. ¿Tá? Y si no les queda claro, lo integran. Pero iba a quedar poco elegante y le íbamos a bajar puntos seguramente. Porque lo que queríamos es que jugaran con las propiedades de integral definidas en este caso. Pero ni siquiera es con las propiedades de integral indefinidas, más que nada propiedades definidas. Bueno, vamos con el otro, que este es por ahí más interesante, pero es similar. Más interesante en términos de que es más difícil integrarlo. Nos piden, calculemos la integral. Esa integral entre 0 e infinito de esa función. Primero, que no es menor el detalle. Porque si esa función tuviese un punto de discontinuidad en ese intervalo de integración, ya estaríamos empezando a mezclar especies, ¿se dan cuenta? O sea que primero tiene esa función ahí, no tiene un punto de discontinuidad en este intervalo de integración. Si esa función no tiene punto de discontinuidad en el intervalo de integración que me piden, es de primera especie caso 1. ¿Lo ven? Si tuviese además un punto de discontinuidad en el intervalo de integración, ya la cosa cambia. O sea que ese análisis hay que hacerlo. Como no tiene punto de discontinuidad entre 0 e infinito, es de primera especie caso 1, porque el intervalo, el que flexibilizo el extremo superior de integración. ¿Está claro? Bien, para decir si eso es verdadero y falso, tenemos que hacer lo mismo que hicimos en el caso A, pero es más fea la primitiva inmediata que tiene. Pero de todas maneras está en tablas, ¿no? ¿Está en tablas esa? ¿Está en tablas? Es de las feas, es del arco tangente, ¿no es? Díganmela porque no me acuerdo. A ver, vamos a hacerlo entre todos. Ustedes tienen la tabla, yo tengo el lápiz. Vamos a hacer, si quiero resolver esto, es el límite, ¿no? Cuando b tiende a infinito, de 0 a b, de 1 sobre 1 más x cuadrado, diferencial x, ¿no? Esto es igual, y acá viene la ayuda del pueblo, porque ni me acuerdo cuál es. Realmente debo ser honesto con ustedes. Para eso pero sé que es una de las feas, la tengo como una memoria tortuosa ahí, de las que hay que usar mucho en matemática 3, pero el que solamente para la química vea el compañero, el resto no va a sufrir las integrales feas. Entonces, acá ¿cuál me queda? ¿Cuál es? ¿Arco tangente? Entonces me va a quedar el arco tangente de x evaluada entre 0 y b. Bien. Entonces esto me va a quedar el límite cuando b tiende a infinito de el arco tangente de b menos el arco tangente de 0. El arco tangente de 0 sí sé que es 0. Y en verdad también sé qué pasa con el arco tangente. Porque el arco tangente es la inversa de la tangente, ¿no? Sí. El arco tangente es la inversa de la tangente. Bueno. Con eso era el único dato que necesitaba aparte para imaginar el comportamiento del arco tangente de B cuando B va a 0. Cuando B va a 0, acuérdense que el arco tangente, que es la inversa de la tangente entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, si la tangente se define entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, su inversa tiene por conjunto imagen menos pi sobre 2 y pi sobre 2, ¿no? ¿Está bien? Por lo tanto, si B va a infinito, el arco tangente de B va a pi sobre 2 y está bien. ¿Se dan cuenta? Lo hago acá. Recurro a mi memoria emotiva. Si la tangente es esta, su inversa tiene asíntotas acá. ¿Está bien? En pi sobre 2 y menos pi sobre 2. Porque esto es menos pi sobre 2 y esto es pi sobre 2. Y este razonamiento sí es útil y les pido que lo hagan eventualmente ante este tipo de disyuntivas. No empiecen a imaginar, no vayan a GeoGebra, no hagan cosas artificiosamente complicadas porque se van a terminar equivocando. Entonces, hagan cosas simples, mantengámoslo simple, tratemos de recurrir a lo que sabemos. Hay funciones que tenemos que conocer a la perfección, las polinómicas, las trigonométricas básicas y su inversa, sobre todo para que hagan matemática 3, tienen que saber a la perfección, porque trabajamos todo el tiempo en esas funciones. Bien, da pi sobre 2, efectivamente. Y después nos piden, calculo que el ítem D debe ser similar
al B con el A. Y volvemos, a ver si es cierto. Voy a borrar acá para que se vea. Bueno, sí, es verdad. Tenemos un intervalo de integración simétrico. Cambia la integral, cambia el caso, no el tipo. La especie sigue siendo de primera especie, pero es caso 2. La función es toda positiva. Con lo cual, bueno, acá sería un poco más difícil justificar que es simétrico con respecto al eje Y, pero es simétrico con respecto al eje Y, porque es toda positiva. Se define, fíjense, este x cuadrado hace que todo sea positivo. Es como la 1 sobre x cuadrado, pero desplazada, ¿no? ¿Está bien? En verdad, es una linda función esta, porque no tiene discontinuidad. ¿Se dan cuenta? No tiene discontinuidad. Si uno grafica esta función, es muy interesante, se usa mucho también. Le pongo el dibujito acá como sería. Una cosa muy linda que es así. Como una gaussiana achatadita. ¿Por qué? Porque la ordenada de origen de esta función es 1, ¿no? En 0 vale 1. Y después se va en forma simétrica más y menos infinito. Con lo cual, otra vez, función simétrica con respecto al eje Y, intervalo de integración simétrico con respecto al eje Y, es verdadero. ¿Está? Y no es elegante, pero bueno, si tienen la duda y no pueden justificarlo, no queda otra que agarrar la tiza y el pizarrón y resolver. Estamos... ¿Qué había acá? Ah, acá abajo creo que lo resuelvo, ¿no? No resuelvo. ¿O sí? No. Bueno, el ítem E, si hicieron el ítem C y el ítem D, lo pueden resolver fácilmente. Lo interesante del ítem E, que propone una integral impropia de primera especie de caso 3. Y lo que demuestra el ítem E, que para resolver una integral impropia de primera especie de caso 3 hay que trabajar el doble. Porque hay que descomponerla en una integral de primera especie caso 1 y en una integral de primera especie de caso 2, porque tengo que resolver esto y esto, ¿no? Por eso fíjense que es pi sobre 2 más pi sobre 2 es pi, ¿no? ¿Está bien? ¿Cómo lo harían? Si tuviesen que arrancar de cero esto, tendrían que hacer algo así. A ver, algo así. Esto va a ser el límite cuando a tiende a menos infinito, ¿no? Del integral entre menos infinito y 0, un punto, lo parto en un lugar convenientemente definido, podría haber puesto cualquier cosa, pero el 0 me queda práctico, de 1 sobre 1 más x cuadrado, diferencial x, ¿no? Más el límite cuando b tiende a infinito, del integral entre 0 y más infinito, de 1 más 1 más x al cuadrado, diferencial x. ¿Se dan cuenta? La partí en caso 1, caso 2. Lo anoto como para que tengamos la referencia, pero es lo que supone que ustedes naturalmente a partir de mañana van a hacer ante un problema de este tipo. Lo van a ordenar de esa manera. Si tengo los resultados previos, mejor, porque si sé que esto es pi sobre 2, si sé que todo esto es pi sobre... si sé que todo esto es pi sobre 2 y sé que todo esto es pi sobre 2, la integral me da pi. Y ahí hay un resultado interesante, porque acá sí que no hubiera imaginado nunca en mi vida que el área debajo de esa curva sea pi. Eso sí nos debería impactar. ¿Por qué va a ser pi? ¿No? Es pi. Grafiquen esa función en GeoGebra y van a ver que es llamativo que el área debajo de esa curva sea pi entre menos infinito y más infinito. Es impactante. ¿Por qué es impactante? Porque la función que estoy integrando es una polinómica, un cociente de polinomios. Es 1 sobre 1 más x cuadrado, ¿no? El resultado de la integral me da pi. Está bien que algo del pi porque aparece, ¿verdad? Debería llamarnos más la atención que la primitiva de esa función sea el arco tangente de x, ¿no? Me parece que lo que más impacta es, porque una vez que metí el arco tangente de x, sí, el pi puede aparecer, porque ya metí el ruido trigonométrico en el asunto. Pero a mí, esas cosas de la tabla de integrales de primitiva inmediata que llaman la atención. Algunas primitivas inmediatas son notoriamente llamativas. Porque que eso tenga por primitiva el arco tangente de x no deja de ser impactante. Después lleva a que esa curva,
que se define como un cociente de funciones polinómicas, tengo un área que es pi. Piénsenlo un rato y van a ver que es llamativo. Sí. 1 sobre 1 más que al cuadrado. Bueno, ahí viene alguna. El principio de explicación que nos llevaría al arco tangente de x, ¿verdad? Porque 1, puedo pensarlo como seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, 1 más x cuadrado sería el coseno cuadrado de x, ¿no? Bueno, hay que pensar, no me acuerdo. Uy, en la... ¿Por qué? Ahí está. No enloquezcamos. Bien. Reflexiones que vale la pena hacerlas en tiempo y forma. Si estas cosas no las pensamos ahora, no las pensamos más. Y si no las pensamos más, tenemos un grado menos de libertad a la hora de construir una solución innovadora a un problema. Parece mentira, pero es así, chicos, chicas. Aprovechen cada minuto. Cada minuto que están acá, traten de aprovecharlo. Es obvio que muchas veces se van a aburrir, es obvio que muchas veces le va a generar una pesadez escuchar esto, pero si no lo hacen ahora, no lo van a poder hacer después. Es el momento, aprovechenlo cada rato que estén en la facultad y traten de vencer esa inercia que los hace, que les dificulta razonar, es verdad, porque ante un cúmulo de cosas nuevas uno se cansa y genera una resistencia. Es obvio, hay un obstáculo epistemológico y pedagógico que es natural. Ahora, es importante que ustedes sean conscientes de eso y que luchen contra eso y que traten de llegar a esas reflexiones. Cada reflexión en tiempo y forma, en serio, es un grado de libertad más a la hora de pensar soluciones innovadoras en el futuro. Ténganlo en cuenta, les pido por favor. ¿Y esto por qué está? ¿Qué faltaba? Uy, no se ve ahí. Bueno, ahí después hay una G, a ver si no veo la ayudita. Creo que es 1 sobre x sobre 1 más x al cuadrado. No sé si es lo más interesante de resolver, porque es un problema más de tipo algebraico ese. Interesantes. Pero en todo caso, les pido, háganlo y vengan a la consulta y los resolvemos, porque hay una idea de descomponer ese cociente que es 1 sobre x sobre 1 más x al cuadrado, pero quiero mostrarlo para que quede en el video, porque si no, ¿cómo hago eso? Ahí está. Ahí está. Borro acá y quiero que quede porque les pido que lo hagan después, si pueden. Es interesante. No por el problemita en sí mismo, sino que pone a jugar acá algo que no sé si se van a discutir en tarea aula, calculo que sí, que es un poco descomponer la función integrando en, entre comillas, fracciones simples. ¿Está bien? ¿Lo llevaron a ver ese método de integración? ¿Lo vieron? Generalmente yo no trato de no darlo ese método y recomiendo al jefe de trabajo práctico no lo dé porque es un método barroco y algebraicamente costoso y que no usamos mucho. Pero bueno, si lo da mejor. Pero en este caso, acá le damos nosotros la descomposición. Entonces esta función, y en verdad, ¿qué le estamos dando acá? El método de integración, porque esto es una función compuesta que no tiene una primitiva inmediata. Lo que hacer es aplicar algún método de integración. Entonces el método que están usando acá es el de fracciones simples, ¿no? Una vez que logran descomponer la función problema, el integrando, van a proceder como un par de funciones que tienen primitivas inmediatas. Bueno, esta sí y esta tiene que hacer alguna sustitución acá, ¿no? Pero bueno, verán ustedes. Lo que sí, en estos dos casos, en la F y en la G, fíjense que la F es un integral de primera especie, caso 1, que la vamos a hacer ahora porque esta da más infinito, y diverge infinito. Vamos a ver qué pasa, por qué diverge infinito. Bueno, vamos a resolverla. Pero si quiero resolverla, déjame pensar. Está bien, vamos a ver si me sale. Ustedes me van a ayudar en todo caso. Estoy medio oxidado, porque yo veo acá, en el caso en la F, no es directa, no tiene una primitiva directa, ¿se dan cuenta? Entonces hay que trabajar un poquito. ¿Qué puedo decir? Porque si quiero resolver esto, es el límite, ¿no? Cuando A tiende a menos infinito, ¿está bien? Es una integral impropia de primera especie caso 2 entre A y 0 de 1 sobre 1 menos x diferencial x. ¿De acuerdo? Bien.
No hay problema, no tiene discontinuidad en ese intervalo, así que lo resuelvo. Cuando quiero resolver eso, no hay una primitiva inmediata, entonces, ¿qué puedo proponer? O no sé si no hay alguna, pero no me acuerdo. Como no me acuerdo, voy a resolverla por sustitución. ¿Está bien? ¿Y qué sustituimos? ¿Qué podemos sustituir? Y puedo pedir que la variable u sea igual a 1 sobre menos x, ¿no? Perdón, 1 sobre menos x, ¿está bien? 1 menos x sería. No, 1 sobre menos x, un espanto. Entonces, el diferencial u, ¿a qué va a ser igual? A menos el diferencial x, ¿no? ¿Está bien? Entonces hago la sustitución. El diferencial x lo puedo pensar como menos diferencial u, y entonces esto va a ser igual. Acá voy a hacer un auxiliar de cálculo porque no quiero que se me mezclen las cosas. ¿Está bien? Para no hacer meter la pata. Puedo pensar que la integral indefinida de 1 sobre 1 menos x, diferencial x, es igual en la variable u a la integral indefinida de 1 sobre la raíz de u menos, acá afuera, diferencial 1. Fíjense que estoy siendo prolijo y cuidadoso. Voy a hacer toda una serie de aberraciones, pero están todas bien. Digo aberraciones porque si lo meto adentro se me hace lío. Libero los extremos de integración para no meter la pata, porque no son los mismos los extremos de integración en la variable x que en la variable que sustituyo. Para no meter la pata, calculo integrales indefinidas y después con la integral indefinida desnudo, devuelvo la variable original y voy al problema. ¿Se entiende el razonamiento, el procedimiento y el cuidado que estoy teniendo? Porque eso es lo que le vamos a evaluar a ustedes después. Si yo pongo acá, miren, lo hago una vez y no lo pongo. Si yo pongo esto, chicos, chicas, está mal. ¿Se dan cuenta por qué está mal? Porque los extremos de integración están definidos para la variable x entre a y 0. Los extremos de integración para la variable u serían otros. ¿Cómo los calcularía los extremos de integración de la variable u? ¿De dónde los saco a los extremos de integración de la variable u? Los puedo encontrar, si soy prolijo. ¿Cuáles serían los extremos de integración de la variable? Esto estaría mal, pero esto está mal. Esto así no es igual. Si yo quiero calcular los extremos de integración de la variable transformada, ¿de dónde lo saco? ¿De dónde lo saco? De la sustitución que hago, acá. De acá saco los extremos de integración de la variable transformada, ¿no? Porque cuando x vale 0, ¿cuánto vale u? ¿Cuándo vale 1? ¿No? Y cuando x vale a, es 1 menos a. Entonces eso sí estaría bien ahora. Ahora sí estaría bien, porque eso sí es exactamente igual, si tuve el cuidado de hacerlo. Como generalmente, muchos y muchas vamos a meter la pata en ese caso, lo que les recomiendo es, hagan todos los cálculos auxiliares con la integral indefinida cuando hacen sustitución, resuelvan la integral indefinida en la variable nueva y después reemplacen en la variable vieja, la variable del problema. ¿Qué quiero decir? No voy a poner los extremos acá, no los voy a poner para no meter la pata. Resuelvo esta integral en la variable u, en la variable transformada, que ¿cómo va a quedar esto? Me va a quedar algo así como menos lo dejo afuera, 1 sobre raíz de u es u a la menos 1 medio, ¿no? Entonces me va a quedar menos u a la menos 1 medio más 1, dividido menos 1 medio más 1, ¿no? Más c, porque estoy resolviendo una integral indefinida, para no meter la pata. Entonces me va a quedar algo así como, es igual a a la 1 medio, acá me queda 1 medio, se me va a quedar menos 2 por la raíz de 1 más c. Y una vez que tengo el menos 2 por la raíz de u más c, ahí reemplazo en la variable transformada, en la variable original, perdón, que era 1 menos x. Entonces esto lo puedo escribir como 2 veces la raíz de 1 menos x más c. Que no hay problema, porque como en una operación está bien eso. ¿Se entiende? Es muy importante esta discusión al margen que hemos tenido porque es un error muy frecuente que todos y todas cometemos. Mezclar variables, que se ve mucho en el método de sustitución y ni hablar en el método de, ¿cómo se llama? Es de integración por partes, en donde aparece un lío, un intercambio bárbaro de cosas. Dejen todo ese auxiliar de cálculo en indefinida. Todo eso en indefinida. Encuentren la primitiva en la variable vieja, al final del camino, y ahí recién vuelven al problema de la integral definida. Ese sería el consejo que les puedo dar, para no meter la pata. Salvo que explícitamente le digamos que justifiquen cómo son los extremos en la nueva variable, ¿no? Ese cambia el escenario totalmente, estamos evaluando otra cosa ahí.
Bueno, entonces acá me va a quedar eso que puse allá. Esto va a ser igual al límite, cuando a tiende a menos infinito, de 2b, el menos s me lo comí acá, ¿no? Menos 2 la raíz de 1 menos x evaluada entre a y 0. ¿Está bien? Entonces esto va a ser igual al límite cuando a tienda a menos, perdón, infinito, menos infinito, extremo inferior, de algo así como menos 2 por 1 menos a, ¿no? Menos 2 por 1 menos 0, menos, o sea, se hace un más, 2 por 1 menos a. ¿Está? Acá me queda menos 2, ¿no? Este pedacito. Y el otro me va a quedar 2 por la raíz de 1 menos a, cuando voy a menos infinito. Debería ser infinito. No lo voy a verificar ahora, pero debería ser el dibujito. 1 menos x. ¿Cómo es la 1 menos x? La 1 menos x es la... claro, es así. Sí, se va a infinito, bueno, porque es menos, bueno. Creo que la función es una cosa así. Está corrida una unidad para, le sumo una, o sea que es por algo así será. Después búsquenla. Esto se va a infinito, ese pedazo. Después grafíquenla y van a ver que ese pedazo, esa función se va a infinito. Igual es obvio, ¿no? Porque si a se va a menos infinito, me va a quedar 2 por la raíz de algo que se va a infinito, ¿se dan cuenta? Porque me va a quedar 1 menos infinito, me queda 1 más infinito, 2 por algo que se va a infinito. Simplifiquémoslo en el razonamiento. Si no quieren dibujarla, pueden poner escabrosa. Pero es lógico que eso se vaya a infinito. Entonces esa integral impropia diverge a infinito. Y así sería un caso en donde nos vamos a topar con ese escenario. ¿Está? ¿De acuerdo? Bien. Quiero llegar al problemita y quiero llegar al problemita. Avancemos entonces. Bueno, en el 52, no sé, el similar de la guía taller y en el libro, empiezan a discutir sobre integrales propias de, como veremos acá, fíjense, los intervalos de integración son todas de segunda especie, ¿no? En un caso, como por ejemplo el A, se nota que es una integral impropia de segunda especie del primer caso, ¿no? O del segundo caso sería. Porque tengo un intervalo de integración acotado por números, pero en el extremo superior tengo el problema, ¿no? Creo que se está resuelto. Sí, acá está. Fíjense que tengo que liberar este extremo. No sé si eso ya llamé de caso 1 o caso 2, ya me mareé, pero es de alguno de los casos 1 o caso 2. Es indistinto. A esta altura nos dimos cuenta que no es tan determinante el nombre, sino saber cómo resolver. Fíjense que esta función no está definida en 2 y me puedo acercar al 2 no de cualquier lado. ¿Por qué? Porque si dibujamos esta función, una ayudita acá para entender qué límite lateral tengo que aplicar, porque si no me voy a perder acá. Eso también es importante. Este es como la 1 sobre x cuadrado, pero desplazada 2 unidades, ¿no? Para este lado. Acá. Acá tengo la asíntota vertical de esta función, entonces va a ser una cosa así, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Está bien? Entonces me piden que integremos entre 1 y 2, o sea, acá. Por eso estoy calculando este límite lateral por el lado negativo. Porque tengo que calcular este límite lateral, no este límite lateral. Si estoy integrando de este lado. ¿Se dan cuenta? Entonces eso hay que tenerlo presente. Para saber qué límite lateral tengo que aplicar. Un poco lo que diferencia, un poco todo, lo que diferencia la estrategia de la integral de primera especie con la de segunda especie, es que en la integral de primera especie calculamos límites ordinarios, ¿no? Y en las integrales de segunda especie calculamos límites laterales. Lo cual es obvio, pero no es tan obvio, digo. Pero hay que tenerlo en cuenta. Para ubicarme un poco, son estrategias un poquito diferentes. Acá calculo límites laterales. Entonces lo que tengo que hacer es esto que está acá. Esta integral impropia de segunda especie
resuelvo se evalúa de esta manera, calculo la primitiva, que ya la calculamos 1.000.000 de veces, acá hay que hacer una pequeña sustitución, ¿no? Está hecha la sustitución del caso, por eso aparece este negativo acá, resuelvo, y esto me da infinito. Porque voy a hacer algo del tipo menos 1 sobre b, menos 1 sobre, menos 1 sobre 0. ¿Por qué se fue? ¿Qué hice? A ver. ¿Qué hice? Ahí está. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué me da infinito este resultado? Este límite va a proponer algo del tipo menos 1, un número dividido a algo que tiende a 0. Y un número dividido a algo que tiende a 0 es infinito. ¿Está? Como tengo un menos arriba y un menos abajo, porque en verdad va a quedar menos 1 dividido en b menos 2. Pero este b que tengo acá es más chiquito que 2. ¿Se dan cuenta por qué es más chiquito? Porque me estoy acercando de este lado. Ojo con los signos. Entonces tengo un menos arriba y voy a tener algo que tiene un menos abajo, por eso me da infinito positivo. Ese análisis tiene que estar bien hecho. No pueden informar un infinito neutro. Tiene que indicar qué tipo de infinito tengo. Y es importante, porque si ustedes informan un menos infinito, acá hay algo que no va a cerrar. ¿Qué es lo que no va a cerrar? Si acá hubieran puesto menos infinito. ¿Qué es lo que le parece que no va a cerrar? ¿Cómo es la curva? ¿Cómo se define la función en el intervalo de integración? ¿Positiva o negativa? Positiva. Entonces no puede ser nunca un infinito negativo. ¿Está bien? Porque la curva es positiva. O sea, si bien la integral impropia diverge y el grueso de la situación ya está resuelta, el signo o el carácter del infinito es importante. Porque demuestra que ustedes conocen el concepto de integral definida, básicamente. Pero no pueden poner que es negativo ese resultado. ¿Está? ¿Alguna duda sobre esta actividad? Si queremos resolver, fíjense, el b entre 1 y 3, ¿qué va a pasar? Voy a tener una integral impropia de segunda especie, pero caso 3. ¿Por qué? Porque voy a tener que resolver primero de este lado y después de este lado. Anoto cómo sería, lo van a hacer ustedes porque la primitiva ya está acá, pero para que quede en pantalla cómo sería el asunto, ya tengo borrado todo lo que escribí. Si quiero resolver aquelia, esta de acá, o sea, la integral entre 1 y 3 de 1 sobre x menos 2 al cuadrado diferencial x, fíjense en lo que me dicen, verdadero o falso, y dicen que es igual a menos 2. Ya sé que no puede ser menos 2. ¿Por qué? ¿Por qué ya sé que no puede ser menos 2? Porque ¿qué pedía cuando clasificamos las integrales impropias? Si alguna de las dos diverge, el asunto se acabó, ¿no? Si alguno de los dos pedazos diverge. Y ya demostramos en el ítem A que un pedazo diverge. ¿Está bien? Que entre 1 y 2 diverge. Por lo tanto, ese resultado no puede ser menos 2. Háganlo después y van a ver que es cierto. Pero esto, ¿cómo se va a resolver? Va a ser el límite, ¿no? Cuando b tiende a 2 por el lado negativo, ¿no? ¿De quién? De la integral entre 1 y b de 1 sobre x menos 2 al cuadrado diferencial x, más, ¿está bien? Más el límite cuando a tiende a... ¿Cómo estoy integrando entre 1 y 3? Cuando a tiende a 2, ¿no? De la integral entre a y 3, ¿se dan cuenta? De 1 sobre x menos 2 al cuadrado diferencial x. Esta de acá, ya sabemos que va más infinito. Por lo tanto, no puede ser nunca menos 2 el resultado. Tendría que ser muy rebuscado el asunto para que sea menos 2, pero no lo vamos a discutir ahora. Nunca puede ser menos 2. Para los efectos y los objetivos de la materia, nunca puede ser menos 2. Ya lo dijimos antes, porque una de las dos diverge. ¿Está? Bien, quedan ustedes resolver ese otro pedazo, pero ya tienen la primitiva, tienen un tratamiento similar. Ah, acá hay algo que me equivoqué, ¿eh? El A, acá no me dijeron. ¿Por dónde tengo que venir este límite lateral?
por este lado, ¿no? Porque estoy integrando la misma función, pero entre 1 y 2 tengo este pedazo, ¿no? Este de acá, y después le quiero sumar este de acá. Este de acá. Entonces tengo que venir de este lado. ¿Estamos? ¿Está claro? Bien, el álgebra lo tenemos, la interpretación del caso está dada. A ver qué viene luego. Bueno, la tercera es un poco más complicada en términos de la sustitución que tienen que hacer, pero es más o menos lo mismo, ¿no? Porque tienen que sustituir acá esto por U y va a aparecer, es lo mismo. Y es de 2 por 0. ¿Qué me queda acá? No, esta no es impropia, che. Déjeme pensar. ¿Por qué va a ser impropia? Si no tengo nada... Ah, porque me aparece en el medio. Tengo un medio. ¿Se dan cuenta que un medio es un problema acá? Voy a integrar entre 0 y 2. Y este denominador se hace 0 en un medio. ¿Lo ven? Pero me queda 2 por un medio 1 menos 1, 0. ¿Está bien? ¿Lo ven eso? Chicos, chicas, pues no lo quiero hacer, es igual que este. Hay que es de tipo caso 3, hay que dividirle en el 0, en el 1 medio, perdón. Ir de 0 a 1 medio va a ser como esto de acá, y de 1 medio a 2 va a ser como esto. Sumar los pedazos, juntar y eventualmente creo que da ese resultado. Ese creo que es verdadero. Hay que hacer la cuentita. Pero no podemos hacer todas las cuentas porque no tenemos tiempo. Por eso les pido, lo que estamos dando que son un poco los tips fundamentales. Hagan las cuentas, traten de hacerlas hoy para que no se les empiece a borronear todo. Y las dudas que queden, después están las consultas de hoy o del viernes que viene o cualquier consulta para resolverlo. Recuerden que esto en Taraula no se va a trabajar. ¿Estamos? Este ya lo vimos. Y este... ¿cuál es este? Es entre 1 y 2. Ah, no, ya está. El mismo. Ah, acá está. Fíjense que está planteado entre 1 y 3. Está contado cómo se resuelve. Acá no dice nada, pero no hace falta hacer nada. Eso quiero decir también, ¿no? Una vez que tiene un infinito ya resuelto, que aparece acá abajo, voy a borrar para que se vea, que quede en pantalla. Fíjense que una vez que han dicho que este pedazo ya es infinito, no tienen que trabajar este otro. Ya está, no hace falta. No se enrosquen porque se pueden confundir y pueden invalidar todo el razonamiento anterior. Ya esto es infinito. Ya es infinita esa... Y no va a cambiar el signo tampoco, porque esta función sigue siendo positiva de este lado. O sea que no hay que hacer nada. Bien. ¿Queda alguna duda sobre esta parte, chicos, chicas? Porque ahora vamos a meter alguna cosa más aplicadita, no tan algebraica. A ver si podemos redondear el asunto. ¿Está bien? ¿Hay que seguir? Bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, el 53 es lo mismo, es más o menos lo mismo, son funciones más feas, es decir, tienen que empezar a detectar primero qué tipo de especie tienen. Un poco lo va a ayudar el extremo de los intervalos de integración para definir qué tipo de especies tienen. Generalmente, insisto, si los intervalos de integración van a infinito, va a ser de primera especie, pueden estar combinadas, pero lo que hay que detectar entonces es esto. Primero, ver los intervalos de integración y después analizar si en los intervalos de integración que nos proponen hay algún tipo de discontinuidad. Porque si hay algún tipo de discontinuidad podemos pasar a la segunda especie, ¿está bien? Y ahí se nos complica la vida. Traten de hacerlo, es más o menos lo mismo que estuvimos discutiendo, son muchos ítems, no los voy a poder ver ahora, salvo, ¿qué tengo acá? Esta vamos a trabajar acá para que les quede resuelta. ¿Cuál tengo acá? ¿Cuál tengo acá? Ah, el 54. ¿Está bien? 54 nos propone, es similar al problemita anterior, pero con una función para integrar más sencillita. Dice, esquematizar la región del plano que se define y calcular su área. Este es un problemita de examen, creo, que sacamos de algún lado. Entonces nos piden esta región. La región va a ser los puntos del plano, tales que sus abscisas sean menores o iguales que 1 y que las ordenadas se calculan de esta manera. ¿Está bien? Se calculan con esta función, que es e a la x, o sea, está limitada por esta curva.
Son las ordenadas de los puntos, tienen un techo en esta curva y son mayores que 0. Entonces, cuando uno hace el dibujito, son estos puntos de acá. ¿Se ve, chicos? Son estos que están acá. ¿Lo ven? Fíjense que como las abscisas pueden tomar cualquier, perdón, entre los x son menores que 1, todos estos tienen por abscisa todos estos y las ordenadas van quedando atrapadas por esta curva. Es decir, si quiero calcular el área de esta región, lo tengo que hacer con una integral impropia de primera especie, caso 2. ¿Está? Uy. ¿Se dan cuenta? Pinto acá, la región que queda definida son los x menores que 1. Todo, acá no se ve, pero hay algo debajo de eso. ¿Está bien? Quiero resolver esto, o sea, para calcular el área si es finita, en principio no sé si es finita el área, no lo puedo saber antes de resolver la integral impropia, o sea que voy a hacer el cálculo integral y en función del resultado que obtenga, finita o no es finita, ¿no? Entonces cuando calculo el área esa, es el área de esa región R, si existe, va a ser esta integral impropia de primera especie caso 2, que se calcula de esta manera, ¿no? Nos va a quedar el límite cuando a tiende infinito a menos infinito de a la x evaluado entre a y 1, me va a quedar este resultado. El límite cuando a tiende a menos infinito de a la 1, extremo superior de integración, menos e a la a. E a la 1 es e a la a, como a va a menos infinito, todo esto va a 0, ¿no? ¿Está bien? Por lo tanto, porque me va a quedar, estoy evaluando el límite de a la menos infinito, de a la menos x, que es este. Estoy evaluando este límite cuando va a infinito, va a 0. Y nos va a quedar que ese resultado es e. O sea, el área debajo de la función e a la x es e. Entre infinito menos y 1 es e. No sé si es llamativo o no llamativo, pero es el resultado obtenido. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Bueno, este sí es un típico problemita de parcial o de examen. Algo así más o menos va a ser la historia. ¿Tá? Que puede ser un problemita de tipo abstracto o algo que les quiero contar ahora, más de tipo aplicado. Es un poco, le saqué el problemita de la comisión de la noche, o la idea, a ver si se dan cuenta de lo que planteaban. Este otro similar, bueno, no importa. Importa, pero no importa. Digo, se resuelve de la misma manera, digo. O sea, tenemos una función que es esta, que es menos x por a la x, ¿no? Ya la integral es medio pesada, por eso no la quiero hacer. Pero define estas dos regiones, ¿no? Yo hago que define estas dos regiones. Entonces tienen que calcular una integral impropia de primera especie acá, una integral impropia de segunda especie acá, ¿se dan cuenta? Y definir en función de los valores obtenidos cuál es el área mayor. Ojo, que cuando calculen la integral de segunda especie sobre este pedazo, le va a dar resultado negativo, ¿no? Pero ustedes saben, por la propiedad que hemos discutido, los teoremas del caso, que el área de la región esta es igual al área del trapezoide que se define por la función opuesta de gx de toda la historia. Tiene que estar justificado así cuando lo justifiquen, pero completo, ¿no? Con los puntitos suspensivos que yo dije, para que puedan decir que eso es cierto. Si no, va a estar mal. Ustedes calculan el área de la región R2 y dicen que el área de la región R2 es positiva, está mal. O sea, si calculan la integral impropia de esto y dicen que esto es positivo, está mal, porque le va a dar negativo. Y ahí queda. Después juegan con las propiedades que discutimos antes. ¿Está bien? Que el área de esta región es equivalente al área del trapezoide y por eso pueden asumirlo como positivo. Sí. No, tienen que poner, idealmente pongan que es lo opuesto de la integral, para que quede prolijo. Si lo cuentan estaría bien también, pues se dan cuenta de lo que están haciendo. Lo que no pueden poner nunca, que el área entre 0 y 1 de menos x a la x es igual a 4, ponele. Que si tuviera 4, no sé cuánto da eso. Eso no lo pueden poner nunca, porque eso está mal, de toda maldad, porque no da 4. ¿Está? Lo que pueden decir que el área de R2, que es igual al área del trapezoide T, que le voy a poner acá, esto sería lo ideal, es igual
a la integral entre 0 y 1 de menos x a la x diferencial x menos acá. Eso sería lo ideal. ¿Está? Bien. No, lo que les quería contar es otro ejemplito de examen que siempre son de este estilo, algo así, como tienen una, por ejemplo, la preguntita podría ser algo como, con esto me despido. En el fondo, algebraicamente no va a tener mayor complejidad el problema, lo que pasa es que ustedes tienen que interpretar ahora el concepto integral impropia en un contexto de aplicación biológica o física, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos pueden dar esta función. Una función b, velocidad, que arranca acá y es así, ¿no? Y esto, supónganse, creo que me anoté acá la formulita para no errarle. A ver si la tengo acá. Un borradorcito acá cuando venía para acá. Un machetito. Creo que es, sí, porque la ley estaba, es 6, pero no hay un menos acá. Sí. Creo que era algo así como, esta b de t es menos 6 sobre t más 1 al cuadrado. Y ese menos, no sé, no importa si está de más o menos, pero no cambia el efecto que quiero discutir. Lo que está claro es que esto en 0 vale 6. Entonces nos dice el problema, esa función o ese siguiendo una reacción en donde una especie R se transforma en una especie P. La velocidad de reacción, ¿no? Está describiendo cómo van cambiando las concentraciones de R o de P. ¿Está bien? Entonces dice el problemita que uno de los dos, R o P, está marcado radioactivamente, supónganse. Entonces pueden hacer el seguimiento, que es con esta curva de velocidad. La primera pregunta, y acá viene el contexto, es esa curva de velocidad, ¿a quién corresponde? ¿A R o a P? Pensemos en el problema. Tengo una cosa R que se está consumiendo para generar P, ¿no? Esa es un poco la cinética que está ocurriendo acá, la cinética de reacción. Entonces, esa curva de velocidad, ¿corresponde a R o corresponde a P? Algunos dicen a R, a ver. Imagino que otros dirán a P, ¿no? Y otros dicen a P. Pensémoslo ahora en su contexto. Es mucho más sencillo de lo que suponemos, porque por más que no sepamos nada de química, es bastante intuitivo. Fíjense que la velocidad es engañoso a propósito. La velocidad, si bien es decreciente, es positiva siempre. ¿Se dan cuenta? La velocidad, si bien es decreciente, es positiva siempre. Y esta es la típica trampita que le hacemos en los exámenes. Como la velocidad es positiva siempre y R se consume para dar P, la velocidad de R, porque a medida que pasa el tiempo, R va cayendo. Siempre es negativa. Y la velocidad de P es positiva, porque a medida que pasa el tiempo, P va creciendo. O sea que delta R sobre delta T es menor que 0, necesariamente, porque a medida que pasa el tiempo, se consume reactivo. Y delta P sobre delta T es positivo siempre, porque a medida que pasa el tiempo, cuando crece el tiempo, crece P. Por lo tanto, efectivamente, esta es la velocidad del compuesto P. Presten atención a esto último que discutimos porque en el momento del examen todavía muchos confunden. Piensen en la velocidad del signo, piensen en el signo de la velocidad. ¿Y qué nos dice el signo de la función? Porque este signo de velocidad está hablando en lo que le pasa a R con el tiempo o a la cantidad de P con el tiempo, ¿no? Nosotros sabemos que R, a medida que pasa el tiempo, tiene que bajar y que P tiene que subir. Para que P sea creciente, la velocidad tiene que ser positiva. ¿Está bien? Bien, aclarado ese punto, la siguiente pregunta es, ¿habrá alguna forma de calcular la cantidad total de a medida que el tiempo es todo lo grande que quiero? ¿Alguna fórmula de ese tipo? Les vamos a preguntar. ¿O dejando que el tiempo sea lo más grande que quiero, que tiende a infinito? ¿Qué les parece? ¿Hay alguna forma? ¿Cuál es el problema de este tipo de situación o de este modelo? Que como tiene una asíntota horizontal, da la impresión de que el tiempo siempre evoluciona y a medida que evoluciona el tiempo, todo el tiempo, sigue generándose P, ¿no? Sigue generándose P. Si el modelo es consistente con la realidad,
con el fenómeno que queremos modelar, valga la redundancia, no habría problema con eso. Es decir, debería ocurrir que por más que yo dejara que el tiempo evolucione hasta el infinito, la cantidad de sustancia total que se forme tendría que ser finita. Y acá se entiende, me parece bien cómo juega el concepto de integral impropia. Si el modelo es deficitario o es un mal modelo, si yo evalúo la integral impropia entre 0 e infinito, debería dar infinito, si el modelo es malo. Lo cual es malo el modelo, justamente, porque no puede ocurrir que se generen infinitos gramos de P. Entonces, si el modelo es bueno, si evaluamos la integral 0, ¿no? Y más infinito, entre 0 y más infinito de esta función, debería converger un valor L. ¿Está bien? Si el modelo es bueno. Porque es cierto que yo no voy a evaluar lo que pasa hasta el infinito, pero el modelo tiene que poder contemplar esa eventualidad, que yo deje que el tiempo crezca montonazo, tanto como el infinito. Y si el modelo es bueno, ese resultado debería converger a un valor que es igual a L. Por más que yo después no haga el experimento hasta un tiempo tan grande como el infinito, debería poder contemplar esa eventualidad si el modelo es bueno. Si el modelo es malo, esta integral impropia debería irse al infinito, ¿no? Entonces no me serviría tanto. ¿Por qué? Y porque me limitaría a que en solamente una región determinada de tiempos podría aplicarlo. ¿Se dan cuenta? Y es importante, porque supone que uno quiere buscar un modelo lo más flexible que se pueda para no tener que estar justamente jugando mucho con la variable independiente y dejar que evolucione todo lo que quiera. Bueno, ¿y cómo defino eso entonces? Y bueno, si resuelvo esta integral impropia, ¿no? Y el resultado es un número, está bien. Me va a dar la potencial cantidad de sustancia que va a formar si el tiempo es lo suficientemente grande, o si dejo que evolucione la reacción hasta completitud, que sería un análogo de alguna manera, ¿no? ¿Puedo resolver eso? Sí, ¿por qué? Primero evalúo, es una integral impropia de primera especie, caso 1, ¿no? Porque estoy integrando, dejando integrando hasta infinito. ¿Se dan cuenta? Cuando integran, sería que el cálculo me están pidiendo, lo hago acá en alguna otra pantalla en blanco, o borro un poco acá. A ver si no puedo borrar. Sí, se puede borrar. Entonces, la variación total de lo de P, de los gramos de P, o de la unidad de consideración que estén usando, va a ser igual al límite cuando b tiende a infinito de la integral entre 0 y b de menos 6 sobre t menos 1 al cuadrado diferencial t. ¿Está bien? ¿Cómo resuelvo esta integral? ¿Qué les parece? Para resolver esto tengo que encontrar una primitiva de esto. ¿Cómo encuentro una primitiva de esto? Una sustitución. Puedo decir que u es igual a t menos 1 y entonces diferencial u es diferencial t. Entonces esto se transforma, cálculos auxiliares, no quiero equivocarme, la integral entre 6 t menos 1 al cuadrado diferencial t se transforma, la puedo escribir como la integral entre, igual, 6 sobre u al cuadrado diferencial 1. Está bien, no tengo ningún menos ni nada raro acá. Ah, tenía un menos acá, perdón, tenía un menos acá. ¿Está bien? No cambia ese menos. Y entonces resuelvo esta, me va a quedar u a la menos 2 más 1, menos 6, dividido menos 2 más 1, diferencial u, ¿no? Y entonces me va a quedar algo así como menos 6, y tengo un menos allá abajo, me va a quedar 6 sobre u, diferencial u, ¿no? ¿Está bien? U cuadrado, perdón. Ah, no, ya está. 6 sobre u, porque me queda u a la menos 1, acá me quedo menos 1, pero tengo un 6 acá. Y en definitiva lo puedo escribir en la variable vieja como menos 6, 6 sobre t menos 1. ¿Está bien?
vuelvo acá adentro, entonces esto me va a quedar algo así como el límite cuando b tiende a infinito de 6 sobre t menos 1, ojo el barro para no meter la pata, entre 0 y b. ¿De acuerdo? Hago la cuentita y me va a quedar, cuando b vale 0, bueno, espera, vamos a hacer la cuentita. El límite cuando b tiende a infinito de 6 sobre b menos 1, ¿no? 6 sobre b menos 1 menos, que ya es un más, 6. ¿Está bien? Y acá ya me doy cuenta de lo que está pasando, porque si b va a infinito, todo esto va a 0 y el resultado es 6. ¿Está? Lo dejo acá como para que después lo revisen, lo hice medio rápido, pero está la información correcta, porque daba 6, eso me acuerdo. ¿Está bien? Bueno, da 6. Interesante, porque el modelo es consistente, es un modelo viable, porque razonable. A medida que el tiempo lo puedo dejar cursar todo lo que quiera, pero sé que el área que va a quedar en esa curva es 6i, que equivale a la variación total de cantidad de producto que se pueda formar en ese intervalo analizado. Sí. No, porque ese menos se me acomodó en algún lado. Fíjate que acá, la primitiva es 6 sobre t menos 1, ¿no? Entonces, 6 sobre b menos 1 menos... Y metí la pata en algún lado, entonces. Por eso me queda un menos 1 acá y me queda menos 6. ¿Está bien? Ahí está. En algún lado se lo voy a corregir. Tiene que ser positiva la variación de producto. ¿Por qué? Porque dijimos que la velocidad es positiva, entonces el producto tiene que ser positivo. No puede ser el cambio total negativo. ¿De acuerdo? Aparte la curva era positiva, entonces no puede dar negativo esa integral. Bueno, con esto terminamos exitosamente nuestra aventura sobre el cálculo integral. A partir de mañana empezamos el desafiante mundo de las ecuaciones diferenciales, que a los que estudien cualquier carrera menos química va a empezar y terminar este año, y al compañero lo vamos a seguir trabajando en forma intensa el año que viene. Hasta mañana. Chao chicos, chicas en el aula virtual. Nos Adiós. vemos luego.